Jóvenes y señoritas de séptimo básico, a través de este video voy a hacer una breve síntesis de la evolución cultural del hombre prehistórico, de la prehistoria. Antes de comenzar, debemos recordar el concepto de evolución. Les sugiero que vuelva a ver el video, que revise nuevamente su guía, el de hominización, que es este proceso de evolución biológica que va a vivir el hombre pasando desde el Australopithecus hasta convertirse en el hombre actual, y un repaso por las teorías de poblamiento americano. Primero nos ubicamos en el tiempo, que hay que saber. La prehistoria es el periodo, como usted puede ver en esta línea de tiempo, el periodo histórico más largo de la humanidad. La prehistoria la vamos a dividir en tres partes. La primera es el paleolítico y es el periodo más extenso en el cual se va a producir toda la evolución biológica del hombre. Vamos a ver aquí, chiquitito, el mesolítico, que es una etapa de transición, y finalmente el neolítico, que termina con la invención de la escritura. Esta contextualización temporal es muy importante y no la debe olvidar. ¿Ya? Repito, la prehistoria es el periodo más largo de la historia universal. Se divide en paleolítico, como es tanto tiempo, estamos hablando de miles de años. Como es tanto tiempo, lo dividimos en paleolítico, en donde se produce toda la evolución biológica del hombre, mesolítico como una etapa intermedia y el neolítico como la última etapa del periodo prehistórico. Dicho esto, vamos a ver que en el paleolítico, en este periodo, se termina por completo el periodo de hominización. Este periodo se va a caracterizar por hechos bien puntuales. En primer lugar, se domestica el fuego. Aparece el arte rupestre, que acá tenemos un ejemplo. El hombre prehistórico dejó testimonio de su principal actividad, que era la caza, a través de dibujos de pigmentación en las cavernas. ¿Ya? Ese es el arte rupestre. La población del paleolítico, el hombre del paleolítico, el Homo sapiens, se organiza en grupos pequeños llamadas bandas de cazadores-recolectores. Las bandas de cazadores-recolectores son grupos de no más de 50 personas, generalmente están emparentados. En general, la población durante el paleolítico es bastante reducida, ya que se trasladaba de un lugar a otro dependiendo de la alimentación que encontraran y del clima. Por lo tanto, vamos a ver que el número de individuos existentes en este periodo va a ser siempre reducido. La vida va a ser nómade y la principal actividad va a ser la caza de megafauna. Se habla, y hay algunos historiadores que señalan que durante el Paleolítico eh, el, el hombre prehistórico habría sido carroñero. Básicamente no cazaba, sino que se alimentaba de lo que encontraba muerto. Hay teorías que dicen que esto fue en un principio y paulatinamente descubre cómo confeccionar las primeras herramientas, como las que están aquí. A través de golpes con otras piedras logra confeccionar estas especies de eh, piedras filosas que le permiten eh, extraer la carne primero de los animales muertos y después le van a ayudar a cazar, ya con el paso del tiempo. Recuerde que el paleolítico es un periodo bastante extenso de tiempo, por lo tanto se pasa de formas de organización más básicas y con el tiempo se van volviendo cada vez más complejas. Aquí en la imagen podemos ver algunas de las características del paleolítico. Repito, la caza o la alimentación a partir de la carroña, ¿cierto? De la megafauna, poca población, el grupo relativamente pequeño, el fuego estaba completamente dominado, aprovechaban la protección que le daban las cavernas, ya que el ambiente se caracterizaba en este tiempo por la época de las glaciaciones, por lo tanto era bastante frío, les ofrecía muchas dificultades. ¿Ya? La vida del paleolítico era bastante dura, dura porque significaba moverse de un lado a otro y estaban en constante peligro. En una etapa intermedia vamos a tener el Mesolítico. El Mesolítico es una etapa de transición cultural en donde se van a producir ciertos cambios, todos determinados por el medio ambiente. La glaciación termina, la era glacial termina y se produce un paulatino aumento en las temperaturas. Por lo tanto,
eso determina la desaparición de la megafauna. Por lo tanto, empezó a escasear el alimento y el hombre tuvo que rebuscársela con animales más pequeños. ¿Ya? Eso lo llevó a establecer aldeas costeras. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver que en esta época van a existir, van a haber restos arqueológicos de chozas, de evidencia de que se construyen las primeras canoas, de que el hombre aprende a pescar. Y como último dato de esta etapa intermedia que se llama Mesolítico, vamos a ver que vuelve a reaparecer el arte rupestre, pero esta vez, según los expertos, el arte refleja mayor complejidad en el pensamiento. Ya no es tan básico como dibujar una persona cazando un mamut, sino que más bien refleja actividades de la vida cotidiana, lo que habla de un nivel de abstracción y de mayor desarrollo cognitivo, de mayor inteligencia. ¿Ya? El Mesolítico es una etapa de transición, ¿ya? Es bastante breve en comparación con el Paleolítico anterior y el Neolítico que viene a continuación. El Neolítico, también llamado Edad de los Metales, es un periodo bastante importante, clave para el desarrollo de la humanidad. Durante el Neolítico se va a producir una gran revolución. La revolución, en general, como concepto, es un cambio drástico a la realidad existente. Y básicamente la revolución del Neolítico va a ser la domesticación de las plantas, el descubrimiento por parte del hombre de la agricultura. El hombre va a identificar, el hombre me refiero en sentido genérico, hombre o mujer, a la especie humana me refiero. Va a identificar el ciclo de las plantas, identifica cómo sacar la semilla, cómo lograr que dé fruto, identifica el tiempo que tiene el cultivar, el tiempo que tiene para plantar, para abrir la tierra, cuando da fruto, cuando cosechar y cuando el ciclo comienza nuevamente. ¿Ya? La agricultura es, repito, jóvenes, una revolución porque simplemente va a cambiar la forma en que el hombre se relaciona con su medio natural. Decía yo anteriormente que durante el Paleolítico el hombre era víctima de la naturaleza, sufría por la baja temperatura, sufría porque no había alimento y porque en realidad todo era muy difícil. Sufría porque era atacado constantemente por otros animales que tenían mayores capacidades que él. ¿Ya? Entonces, durante el Neolítico, estos roles se van a cambiar. Cuando el hombre descubre el ciclo de la naturaleza que le va a permitir desarrollar la agricultura, los papeles se invierten. Y el hombre por primera vez va a aprender y va a entender cómo dominar la naturaleza. ¿Ya? Por eso se dice que la agricultura es una gran revolución. Ahora, el hecho de descubrir la agricultura genera consecuencias, ¿ya? Y estas consecuencias son las siguientes. Se confeccionan herramientas para poder cultivar la tierra. Ahí está. Hay una serie de herramientas para poder cultivar la tierra, para poder trabajar el grano y convertirlo en harina, por ejemplo. ¿Ya? Va a aparecer el molino, va a aparecer el horno, todos necesarios para poder efectivamente aprovechar en los frutos de la agricultura y en este caso el trigo, la cebada, que le van a permitir al hombre alimentarse. Jóvenes, el descubrimiento de la agricultura va a determinar hechos tan importantes como la cantidad de nacimientos que se producen en un grupo humano. Durante el Paleolítico el hombre solo podía tener un hijo, o dos máximo, porque podía salir arrancando de un depredador, de un chita, de un tigre, qué sé yo, solo con un solo hijo. Por lo tanto, la población nunca fue numerosa. En cambio, en el Neolítico, como la alimentación estaba asegurada, ya el hombre se pudo dar el lujo de tener más hijos y la población aumenta. Y aparecen las primeras aldeas, poblados y posteriormente las grandes ciudades. Ahora, para el desarrollo agrícola fue necesario que las personas dentro de este grupo, de la aldea en un principio, del poblado después, tuviera ciertos roles. Hubo una asignación de roles. Había quienes se dedicaban a cultivar, a cosechar, a moler, a hornear. Se dividen los trabajos en el fondo entre las personas. Y vamos a ver que surgen otras actividades asociadas precisamente a la agricultura.
La alfarería, que es todo este trabajo en greda, ¿cierto? De confección de ciertos artefactos que permiten almacenar el grano, por ejemplo. La textilería, a partir del cuero, la lana que le sacaban a los animales, porque junto con la domesticación de las plantas también se domestican los animales. La domesticación del perro fue anterior, pero la mayor parte de los animales, la vaca, el chancho, la- las cabras, se domestican en este periodo. ¿Ya? Junto con la textilería para vestirse, ¿cierto? Se desarrolla en esta época el trabajo en metales, la metalurgia, que le va a permitir al hombre dar el gran salto evolutivo. ¿Ya? Se crean junto con ello complejos megalíticos como el que está acá, que tiene características religiosas, en este caso Stronger. Fue diseñado como un cementerio y eso ya nos habla de una serie de construcción de símbolos que son compartidos por una comunidad. Por lo tanto, hablamos también de una forma muy compleja de sociabilidad. El hombre se asocia a otro, a su pueblo, de una forma compleja, construyendo símbolos como estos complejos megalíticos. Aparece el comercio, el intercambio con otros pueblos, vecinos, ¿cierto? Pero junto con ello, el trueque. ¿Ya? Para que le resulte más comprensible, el trueque. Pero junto con ello también nacen los primeros conflictos, las primeras guerras entre los pueblos. Y también, necesariamente para poder dirigir un grupo humano, nace también la figura del líder o el jefe del pueblo. Hasta ahí, hasta este punto, hemos descrito, en primer lugar, la evolución biológica, la hominización, y en segundo lugar, cuando hablamos de paleolítico, mesolítico y neolítico, estamos hablando de la evolución cultural del hombre. Y es tan drástica la evolución que podemos hablar de la siguiente imagen. Miremos, observemos. En esta imagen vemos características del paleolítico y en la que está justo al lado vamos a observar cómo cambia la vida gracias al desarrollo de la agricultura. Bueno, jóvenes, los dejo con esta reflexión. Espero que este video los oriente para fortalecer sus conocimientos y continuar estudiando. Un abrazo, que estén bien.